Vamos a dar paso ahora a el doctor Guido Poveda Burgos, quien ya se encuentra ya desde hace algunos minutos aquí, y así como el resto de compañeros que han estado también presentes, escuchando, participando también de las otras exposiciones, pues también le agradezco a Guido que ha estado aquí ya desde hace un buen rato. Bien, el tema del artículo, la ponencia que nos presenta Guido, es la siguiente: la responsabilidad social y su impacto en la eficiencia empresarial de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Guido. Buenas tardes, Fernando, amigos todos. Un gusto saludarlos. Y bueno, sí, en efecto, junto con mi equipo de trabajo traemos a consideración de todos los presentes esta investigación que nos ha parecido muy importante para las características que es nuestra ciudad, que es una ciudad porteña, es el casco comercial de la provincia y el eje económico del país. Y dentro de esto, pues los centros comerciales tienen un rol fundamental que muchas veces no lo vemos, más allá, como yo decía, el simple turista de shopping, hacer ya un analista en estos temas ya más de fondo, ¿no? Entonces vamos viendo lo que hemos preparado. Ok. Bueno, en resumen, el ecosistema empresarial de los centros comerciales de Guayaquil es un importante sector de la economía local. Sus stakeholders, que son los empresarios o los comerciantes al interior de los mismos, los compradores y los administradores también de los centros comerciales, que acuden diariamente para el desarrollo de sus actividades productivas o de consumo, manifiestan que el clima organizacional al interior de estos contribuye de manera eficiente a la satisfacción de sus necesidades, lo que demuestra el objetivo planteado respecto a la valoración del impacto de la responsabilidad social en la eficiencia empresarial. Claramente detallando resultados obtenidos mediante unas gráficas que presentaremos de una serie de preguntas elaboradas en la escala de Likert y entrevistas semiestructuradas para complementar aquella información que se pudiera haber pasado por alto en las preguntas, ¿no? Bueno, asimismo, como introducción, decimos que los centros comerciales, la importancia de esto radica en que los consumidores, al igual que sus gustos y preferencias, son cada día más exigentes dentro de la realidad innegable del mundo globalizado en que vivimos, por lo que estos son cada vez más frecuentes comparaciones de toda la naturaleza que realizan las personas antes de comprar, lo que en términos contemporáneos los ponen a un solo clic de distancia, especialmente en los actuales momentos que atraviesa la humanidad, pero más allá de los aspectos tradicionales de las compras, la sociedad está cada vez más preocupada por consumir de forma sostenible. Dicho de otra manera, se está apostando por opciones más ecológicas, en dar prioridad a los productos locales o la proximidad de estos, o elegir marcas que estén generando empleo local. Sobre todo hoy en día que el mayor volumen de personas con capacidad económica y edad económicamente activa son los millennials, que representan un altísimo porcentaje y son los que le dan mayor énfasis a estos temas de responsabilidad social, consumo sostenible, impacto ecológico y demás. Para esto, debido a la naturaleza del tema en cuestión, esta es una investigación cuantitativa de carácter descriptiva, por cuanto el principal objetivo de esta es el obtener respuestas de una muestra de la población bajo estudio. Las preguntas muy concretas y específicas, con entrevistas físicas, realización de encuestas, y todo lo demás que concierne a este proceso puede resultar largo y hasta complicado en cierta manera, así como también la amplitud de las muestras de la población. También tienen que ser amplias y representativas para tener datos específicos. Hicimos la visita a los centros comerciales y tenemos los siguientes resultados basándonos en los principios de responsabilidad. Primeramente hicimos una consulta respecto a la conformidad comercial, ¿no? Entonces se evidencia, según vemos en la gráfica, claramente que la gran mayoría de los empresarios
así como los consumidores que asistan a esto, se pronuncian favorablemente respecto a la forma en que se llevan las actividades comerciales al interior de estos. A pesar de la situación que estamos viviendo en los actuales momentos, uno de los factores fundamentales es la seguridad psicológica, al menos, de no estar en un ambiente netamente expuesto como ir a un local comercial en cualquier punto de las calles de nuestra ciudad. Y ya en temas de responsabilidad social, en la rendición de cuentas, bueno, la insatisfacción sí es alta, tanto por los compradores como los comerciantes o empresarios, por cuanto no hay una clara información de la administración central respecto a cuál ha sido el logro en réditos económicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si bien es cierto, se maneja favorablemente, pero no hay la retroalimentación para que la gente y los empresarios que trabajan ahí vean cómo va marchando el centro comercial. Es como que estuviera desconectada esa partecita ahí entre esos stakeholders, ¿no? La transparencia, que va en, en seguidilla a lo anterior, igual manera, hay un amplio desacuerdo y total desacuerdo respecto a la forma en que se informan las actividades que interesan a cada una de las partes interesadas, de todas las acciones que se vayan a tomar, sean estas de manera específica, pero que afectan al interés general. Por decir algo, el día de mañana se va a hacer una campaña de limpieza de cierta característica, pero no informan previamente, o qué sucede ahí, y de un momento a otro nos encontramos con una disposición de la administración. Entonces, esa parte todavía falta mejorar por quienes están llamados a ser los grandes administradores de estos importantes nichos de negocio. En cuanto al comportamiento ético, ya con la información tabulada durante la investigación, es claramente evidente que los consumidores y vendedores manifiestan una sensación general de bienestar y confianza que a su vez facilita el desarrollo de las actividades comerciales de interés y beneficio común. Es decir, lo hacen con una tranquilidad absoluta, hay un buen trato entre las partes y esto contribuye favorablemente al clima empresarial. Igual manera, ya, cuando hablamos de respeto de las partes interesadas, existe una relación inversamente proporcional. Una relación inversamente proporcional entre los interesados, porque las muestras, porque mientras los consumidores en alto porcentaje están conformes, los empresarios y comerciantes indicaron mayoritariamente lo contrario respecto a la forma en que se consideran sus necesidades y expectativas. Es decir, aquellas personas que están llamadas a brindar el producto o servicio que los consumidores desean, no están plenamente informados. O sea, vuelve a existir esa desconexión entre la administración y los comerciantes al interior del ecosistema de los centros comerciales. Pero respecto al principio de legalidad, es evidente que los comerciantes como los compradores se manifiestan mayormente de acuerdo con la observancia de las leyes y normativas, así como está de acuerdo en que se adopten otras de mayor exigencia. El cumplimiento de toda disposición interna del centro comercial, de la administración y del ecosistema como tal, no hay inconveniente. Y es más, están dispuestos a cumplir más normativas porque esto ha demostrado que satisface enormemente las expectativas y necesidades de los consumidores, principalmente, que son los que dan vida a todo el ecosistema que está diseñado para una interacción apropiada entre las partes. Asimismo, se habla respecto a la importancia a la normativa internacional del comportamiento, donde existe mayormente conformidad en torno al respeto de las normativas nacionales vigentes para el funcionamiento y orden en este tipo de ecosistema, como estábamos conversando, ¿no? Están dispuestos a asimilar y a adoptar la implementación de normas más exigentes,
especialmente todas aquellas que tengan que ver con temas medioambientales, sociales. No hay resistencia al respecto de tener un ecosistema debidamente controlado para el desarrollo de toda actividad comercial, ¿no? Y en cuanto al respeto a los derechos humanos, es claramente evidente que no importa la procedencia, la religión, el origen, la cultura de quien visita los centros comerciales o de quien ejerce alguna actividad comercial al interior, estos funcionan sin ningún tipo de sesgo social, facilitando la interacción, la eficiencia, el rendimiento económico y la satisfacción de las necesidades entre las partes, ¿no? Y bien, asimismo, ya de manera final, llegamos a las principales conclusiones a que ha llegado esta investigación, en que los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil constituyen un importante ecosistema empresarial y comercial local, donde se desarrolla una gran cantidad de actividades de prestación de bienes y servicios entre comerciantes, compradores, de lunes a domingo. Esto no para, claro que hay un horario tope de cierre, ¿no? Asimismo, el movimiento económico comercial y generación de fuentes de trabajo es otro aspecto muy relevante del ecosistema empresarial en este tipo de organizaciones comerciales, representante de un foco de crecimiento y desarrollo para la ciudad y el país en general. La eficiencia empresarial en términos de funcionamiento de este ecosistema empresarial de los centros comerciales de la ciudad aporta y contribuye de manera favorable a la economía local de las empresas y las familias. Por lo que el alineamiento y aplicación de los principios de responsabilidad social que pudimos revisarlos individualmente en forma general, contribuye de manera positiva al ecosistema empresarial, facilitando el adecuado comportamiento entre las partes. En total se hicieron más de 5.000 encuestas, tanto entre compradores como comerciantes. O sea, hay una información bastante amplia que nos permitió verificar que la responsabilidad social favorece de manera positiva y eficiente al funcionamiento de este importante ecosistema empresarial de la ciudad. Y bien, eso de manera muy concreta es la presentación que aquí les he traído a ustedes, la consideración. Entonces, estoy dispuesto a cualquier inquietud o pregunta al respecto, pues bienvenida sea. Fernando, no sé si está Fernando. Si no está Fernando, yo quisiera aprovechar, pues, Guido, en hacerte una consulta respecto a lo que has disertado, ¿no? Has estado hablando de la responsabilidad social y dentro de la responsabilidad social tocaste un tema que es el de la seguridad. Pues antes podríamos decir de que van a los centros comerciales, antes nos podríamos sentir bastante seguros al ir a hacer o efectuar una compra en un centro comercial. Pero hoy en día, pues realmente la delincuencia nos va ganando terreno y ya ni en un centro comercial nos sentimos tan seguros como nos sentíamos hace algunos años atrás. Para no hablar muy lejos, hasta antes de la pandemia nos sentíamos muy seguros. Entonces, mi pregunta va ahí si ustedes han evaluado en su estudio cómo lo están tomando las administraciones de los centros comerciales para poder de alguna forma mitigar este aspecto negativo que estarían teniendo inclusive los centros comerciales con relación a la seguridad ciudadana dentro de un centro comercial. Gracias, Guido. Bien, Rodrigo, te voy a dar una respuesta bastante técnica y práctica que se está aplicando hoy en día. Con la debida limitación de la información, porque en su momento le comenté a Fernando que yo estoy trabajando de manera especial para el tema de la seguridad ciudadana en Guayaquil, por la trayectoria y experiencia en el sector militar. Entonces te comento que los centros comerciales no están exentos de la delincuencia como tú dices. Anteriormente era casi inimaginable pensar que adentro te iban a asaltar. Ibas muy tranquilo. Entonces la sensación de seguridad o de inseguridad, si lo quieres decir así, es mayor que en el mismo periodo de tiempo de 1 año atrás, de 2 años atrás, 3 años atrás. Sin embargo, hay un dato estadístico que no sabemos.
Dejando de lado el tema de lo ocurrido en la penitenciaría, las cifras delincuenciales son prácticamente las mismas. O sea, la inseguridad no ha cambiado. Lo que se ha incrementado es la agresividad del tipo de delitos de alto impacto psicológico, digamos de alguna manera. Entonces, las personas, si ven dentro del centro comercial caminar a personal uniformado de la Policía Nacional, va a aumentar la intranquilidad ciudadana. Entonces, para eso, la policía utiliza lo que es la inteligencia psicológica, en donde el delincuente de alguna manera sabe que están siendo vigilados, pero no ve a quienes lo vigilan. Además, en las cámaras tienes policías de civil y en el exterior de los centros comerciales justamente se han puesto pequeños piquetes policiales para de alguna manera también ser una barrera de contención a cualquier iniciativa delincuencial. Entonces, de esa manera se está trabajando en los centros comerciales, que igual, si tú preguntas a cualquier persona, es más, te hago la pregunta a ti, ¿dónde te sientes más seguro? Yendo a comprar tus regalos navideños hoy en día, ¿en cualquier centro comercial o a la clásica bahía de Guayaquil? A cualquier centro comercial, así de simple, porque por lo menos sabes que no tienes tanta posibilidad que te roben como sucede en cualquier calle de la ciudad, digamos así, ¿ya? Entonces, sí es cierto, la delincuencia afecta de manera directamente proporcional al desarrollo económico de cualquier tipo de actividad empresarial, sea en un centro comercial o en un lugar al aire abierto como cualquier calle de nuestra ciudad. Ok, muchísimas gracias, Guido, por tu respuesta. Me queda bastante claro y el aporte, algo que no conocía de lo que estaban trabajando y en lo que tú estás trabajando, pues para la ciudad respecto a la seguridad ciudadana. De mi Sí. parte no tengo más preguntas, no sé, Fernando, adelante. Se nos fue Fernando. Doctor Rodrigo, si me permite, bueno, primero Adelante, adelante, Francisco. felicitar por la investigación de mi querido hermano cristobalino, salesiano, Guido. Eh, realmente un tema muy interesante que muchas veces se da por sentado, ¿no? El tema de esta famosa grande superficie, como lo llaman en otros lados, siempre parece por un negocio redondo. Y bueno, yo siempre, mi pregunta va sobre todo enfocado siempre al tema de emprendimiento, que como yo les decía, estoy ligado ya más de 2 décadas. Eh, hay esa preocupación y un poco en el estudio, no sé si algo se tocó, lo podrías ampliar, el tema de que la presencia de empresas en un centro comercial, inclusive de emprendimientos nuevos, resulta a veces muy costoso, resulta a veces muy prohibitivo para una empresa en nacimiento, ¿no? Obviamente quienes manejan, sobre todo pues, pensando en Guayaquil, los grupos económicos que manejan los grandes centros comerciales, las famosas cadenas, ya si hablamos de Río Centro, por mencionar algunos casos, obviamente han invertido mucho y obviamente es un negocio y no es beneficencia y tienen que volverlo rentable y obviamente ofrecen condiciones de flujo, bueno, de seguridad, lo que estábamos hablando hace un momento con la pregunta que muy bien hacía el doctor Rodrigo, o sea, supuestamente es lo que el dueño del centro comercial lo tiene que garantizar, ¿no? Para que obviamente el flujo de clientes sea siempre constante y siempre muy alto, ¿no? Obviamente la pandemia nos dio muchas lecciones, unas duras, otras más fuertes inclusive, en donde es posible, no sé también si en el estudio algo de eso escuché en relación a que se hayan suavizado las medidas, los cobros, las alícuotas, bueno, no sé, con las diferentes modalidades con la que alguien arrienda un espacio en un centro comercial y obviamente espera un flujo enorme de clientes que le permita, bueno, obviamente pagar los costos de estar ahí presente en esa gran superficie y también obviamente ganar, ¿no? Entonces yo entiendo que debe haber habido, como en muchos otros ámbitos, una predisposición a alargar, a financiar, a dar plazos, a reducir inclusive montos de cobros por parte de los dueños para que obviamente las empresas no cierren. Y aún así, pues sabemos que muchas empresas tuvieron que cerrar, que
imposible aguantar los tiempos, sobre todo cuando estuvimos en confinamiento y donde era totalmente imposible pues, asistir a un centro comercial. Esperemos en Dios que con esta nueva llegada de la cepa Omicron y con las nuevas medidas no vaya a haber otro golpe a la economía de muchas empresas que dependen obviamente de sus ventas, ¿no? Y que, como digo, muchas están en centros comerciales donde es oneroso y donde a veces pareciera que el que gana es el dueño del centro comercial y el que tiene la isla, el local o lo que sea, pues realmente está viviendo, sobreviviendo para pagar su alícuota o su valor de arriendo, pero no le permite realmente subsistir y se vuelve, insisto, como decía, privativo para los nuevos negocios donde a veces no se cuenta con un capital o con inclusive en un inicio con un flujo que permita cubrir esos altos montos de arriendo. No sé, mi querido Guido, si me puedes ampliar un poquito ese tema, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ve la investigación? ¿O si está planteado para investigaciones futuras? Mira, bien, Francisco. En parte se lo tocó cuando hablábamos de la transparencia, en que no te reflejan justamente la mayor cantidad de puntos que tú mencionaste, ¿no? Esto es un negocio y el negocio está hecho para ganar y no para hacer caridad. Y las normas son claras porque hay un contrato escrito entre las partes que en ningún momento habla de un ajuste de los alquileres, pero en tendencia a la baja, simplemente de mantenerlos. Y cuando hablan reajuste sabemos que es hacia arriba, o sea, no hubo la flexibilidad empresarial por los grandes propietarios de estos ecosistemas en sí, ¿no? Por tal motivo, locales comerciales, incluso de tiendas conocidas aquí en la ciudad de Guayaquil, tuvieron que cerrar. No se diga aún las islas, que es donde hay los pequeños negocios de emprendedores o una diversificación de productos han sido las más afectadas. Entonces, sí toca que trabajar bastante en ese aspecto. La parte social, humana, no se transparenta mucho aún en la parte de la administración central hacia los comerciantes, ¿no? Netamente es problemas de fondos ahí. Ok, perfecto. Gracias, Guido, por tu aporte. No sé si alguien tuviera alguna inquietud adicional para nuestro expositor Guido Poveda. Si no, pues estaríamos finalizando ya esta disertación. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. De no haber, bueno, pues nosotros les agradecemos por esta jornada en el 4º Congreso Internacional organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.